Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Peros, el podcast donde se revelan historias de éxito que inspiran. Y no solo eso, también si tú tienes un negocio, puedes venir a promover tu producto o tu servicio en este espacio. El día de hoy vamos a hablar de algo que muchos consideran que saben, pero no saben realmente la verdad. Hablar de flipping, muchos creen que es solo comprar una casa, remodelarla y venderla más cara. Sin embargo, hay algo más importante. Lo más importante es cuando tú ya no puedes pagar tu casa y el banco te está comiendo con los intereses. Para eso tenemos a alguien que es el experto que sabe prácticamente detectar ese problema y darte la mejor solución. Hoy está conmigo mi amigo Brandon, que nos va a hablar del tema del flipping. Así es que si tú no sabes qué es el flipping, quédate porque te vas a sorprender. Amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás, Luis? Un Bien. gusto estar por aquí. Qué bueno. Bueno, pues antes de iniciar nos gustaría, Brandon, que nos platiques quién es Brandon y en qué momento te das cuenta que te quieres dedicar al tema inmobiliario y especialmente en este tema del flipping. Bueno, yo llegué a bienes raíces por suerte, Okay. pero como dice Séneca, la suerte es la oportunidad y el conocimiento unidos. O cuando se encuentran, nace la suerte. Y así fue como yo entré a bienes raíces. Primero, por curiosidad, entré a un curso donde aprendí varios modelos de negocio en bienes raíces, como empresario y como inversionista. Sin embargo, como en ese momento yo no tenía la capacidad económica para empezar, empecé como asesor inmobiliario. Y ahí es donde empecé a captar oportunidades o a ayudar a personas, a familias que ya no podían pagar su hipoteca, que ya debían predial, agua y que no podían darle mantenimiento a sus propiedades. Siempre buscando dar un poco más. Eso es el flipping. Recuerdo la primera ocasión que entré a un negocio de flipping. Aquí en México, el problema que solucionamos es un problema hipotecario. No es como en Estados Unidos. En Estados Unidos remodelas una propiedad, le metes más y la vendes mucho más cara. Aquí no. Aquí lo principal son personas que tienen el dolor de que ya no pueden pagar su casa, como es el caso de la señora Fanny. Okay. La señora Fanny había comprado una casa por medio de un crédito conyugal, un crédito Infonavit, y tenía un año sin trabajar. Entonces tenía un año ya sin pagar. Okay. Y aparte tenía la otra deuda de su esposo. Ellos querían vender porque tenían una hija que estudiaba la prepa y se querían ir a Canadá para brindarle mejores oportunidades. Porque imagínate, estar pagando una hipoteca, una persona en el hogar sin trabajo. Y la señora Fanny había pagado durante 15 años correctamente su casa. Entonces tenía el miedo inconsciente de perder todo lo que tenía ahí ahorrado. Okay. Llevaban un año promocionando su casa y no podían venderla. Yo llegué ahí porque estaba buscando una casa en esa zona para un cliente. Pero cuando estábamos sentados, como tú y yo, platicando, el señor Arturo nos estaba contando su problema. Y en mi mente pasaba, esta casa está en muy buena ubicación, no se está vendiendo por falta de mantenimiento. En ese momento yo pensaba que ese era su principal problema, pero no era así. El problema que acarreaban es que la señora ya tenía un año sin trabajar, sin pagar esa hipoteca. Y su estilo de vida, su calidad de vida había bajado enormemente. Okay. Y ellos teniendo una hija en la prepa con necesidades, queriendo que estudiara, que fuera una mejor profesionista y tener mejores oportunidades, que necesitaban vender la casa y buscar la forma de llegar a esas oportunidades. Ok, entonces, Brandon, entiendo que por ese tema o esa historia que nos comentas, de allí inicias el proceso del flipping o cómo llegas exactamente a tomar esa decisión en este tema hipotecario. Sí, como te decía, cuando el conocimiento y la oportunidad se encuentran, ese fue el momento que dije, esta casa es perfecta para ofrecerles yo el servicio de
de flipping, de remodelar y vender propiedades sin comprar. ¿Por qué? Porque ellos la daban por debajo del precio de mercado y es importante que conozcan eso, ¿no? Porque muchas personas pues no reconocen que todo lo que hagamos, pagar servicios, dar mantenimiento y todo conlleva un costo, ¿no? Claro. Entonces, para poder vender la casa, nosotros siempre las vendemos a precio de mercado. Y ellos tenían esa situación. Con el descuento que daban, era posible pagar adeudos, dar mantenimiento y vender la propiedad a un precio de mercado justo. Okay. Ajá. Entonces, por ese análisis que yo hice, es que empecé en flipping, en remodelar y vender propiedades. ¿Qué se logró? Que ellos pudieran vender su casa al precio que ellos querían por la propiedad. Okay. En un tiempo de 3 meses a partir de que empezamos el proceso. Súper. Oye, y antes de continuar con este caso, platícanos qué es flipping. Yo sé que muchas personas lo entienden perfecto, pero algunas otras no. Específicamente, ¿qué es el flipping dentro del área inmobiliaria y principalmente aquí en México? El flipping es un problema hipotecario que se da cuando las personas no están utilizando su casa para lo que son creados los bienes raíces, que es primero formar un hogar, un lugar seguro para tu familia, o segundo, que te generen un beneficio, una renta. Entonces, estas personas están pagando una propiedad o están intentando pagar una propiedad que no les está generando ningún beneficio. Se atoran con el pago de la hipoteca, lo que les va a costar, primero, que suba la deuda, y segundo, que en un probable tiempo, si la dejan de pagar, se las quiten. El banco la mande a juicio y alguien más gane los derechos sobre esa propiedad. Okay. Nosotros, ¿qué hacemos? Le ayudamos a vender esa propiedad. Okay. Si él debe predial, debe agua, le hace falta mantenimiento, nosotros incurrimos o absorbemos, tomamos la responsabilidad, cubrimos esos gastos y les ayudamos durante todo el proceso. Desde que la arreglamos, la promocionamos, encontramos un cliente, hacemos una promesa de venta, hacemos todo el proceso. Estas casas se venden por medio de créditos Infonavit. Okay. Hasta que llegamos a la notaría, firmamos la escritura, le depositan al cliente directo a su cuenta. En muchas ocasiones, o en la mayoría de ocasiones, logramos que no paguen impuestos. Y cuando él ya recibió su beneficio, nos paga a nosotros el monto que invertimos en la propiedad, más nuestra ganancia. Ok, al final es darle un beneficio y sanar sus finanzas a estos clientes. Oye, Fernando, pero ¿cómo te das cuenta de que una persona está en problema hipotecario? Mira, me doy cuenta, como te decía al principio. ¿Por qué? Porque ya no está pagando o ya le está costando trabajo pagar y está afectando su calidad de vida. Okay. Esa persona le están descontando mínimo 3,000 pesos al mes, y con esos 3,000 pesos al mes, pues pudiera pagar un colegio para su hijo, pudiera ahorrar para unas vacaciones, pudiera estudiar él algo para mejorar sus ingresos, pero no lo está haciendo por tener aprehensión a un bien inmueble que no le está causando los beneficios que comentábamos al principio. Ni le está ayudando para vivir, para tener un hogar y darle seguridad a su familia, ni le está causando una renta. Okay. Esa es la principal causa, que ya te está costando pagar tu hipoteca, o ya no la quieres pagar, o estás pensando en dejarla de pagar. Okay. O la vas a dejar de pagar a corto plazo. ¿Quién es esa persona que hoy está pasando este problema? Son todas aquellas personas que tienen una casa de interés social que no están ocupando, que están a punto de dejar de pagar la hipoteca, deben predial y agua y se les está haciendo una bola de nieve y no van a visitar mucho su propiedad, lo que va a ocasionar que tarde o temprano la ocupen los vecinos como basurero o la empiecen a vandalizar. Okay. Y en el peor de los casos, hasta puede llegar un paracaidista
y para sacarlo es un tema. Pero ¿cómo pasa todo esto, Brandon? ¿Qué errores son los que cometen las personas para que lleguen a tener ese tipo de situaciones ya con los temas o problemas hipotecarios? El primer error o la primera situación o la situación que siempre pasa, pues ya no la pueden pagar. Entonces, si la dejas de pagar, te va a crecer la deuda. Aparte de que te va a crecer la deuda, con el tiempo te puede entrar a juicio y la vas a terminar perdiendo. Okay. Otro error es pues, no dejar de pagar el predial, dejar de pagar el agua, se vuelve una bola de nieve. Okay. Y por último, el error más común es no irla a visitar, porque cuando no la vas a visitar, hay personas que te empiezan a robar las puertas, las ventanas, los accesorios del baño, el cable de la luz. Entonces, si cometes esos 3 errores, estás perdiendo mucho dinero en la propiedad solo por mantenerla y no enfrentar el problema. Claro. Oye, Brandon, ¿y cómo podemos prever para que no estas personas lleguen hasta este tema de casi perder la casa y de todo lo que nos comentas? ¿Cómo podemos hacer que la gente entienda que no necesariamente tiene que llegar hasta esta situación para poder tener pues, sus finanzas sanas y que realmente tengan una casa en condiciones pues legales bien? La primera situación es no ser aprensivo. A veces compras un inmueble por emoción, en una zona donde pues probablemente está lejos de tu trabajo, probablemente no es lo que buscabas, o mejor dicho, seguramente no es lo que buscabas, seguramente está lejos de tu trabajo y seguramente ya nunca te vas a ir a vivir ahí. Entonces es mejor soltar a tiempo, buscar a alguien que te ayude a vender esa propiedad y recuperar algo de lo invertido. Recuperar efectivo que puedas utilizar para otro proyecto y tener la oportunidad de con el tiempo acceder a otro crédito Infonavit en una zona o en un fraccionamiento que te ayude a formar un hogar o mínimo a tener una inversión para generar una renta a futuro. Sí, excelente. Oye, ¿cómo vive esa persona hoy emocionalmente? Esa persona emocionalmente vive mal, tiene problemas en su estilo de vida. Okay. ¿Por qué? Porque los bienes se hicieron para remediar los males. Entonces, primero, como un empresario en bienes raíces, conozco mucho de finanzas. Y lo primero que debes de tener bien en un hogar son las necesidades básicas. La alimentación, la escuela, un poco de entretenimiento. Si tú por pagar esa casa estás sacrificando tu estilo de vida, ¿qué te va a traer? Te va a traer depresión, te va a traer problemas familiares con tus hijos, con tu esposa. Y por último, te va a traer más problemas económicos por estar pagando algo que no puedes sostener en lugar de soltarlo y dejarlo ir y con el tiempo reacomodar tus finanzas y tener otras oportunidades. Claro. Ahí es donde entras tú. Sí, ahí es donde donde entro yo. ¿Qué es específicamente lo que haces con ellos? Miren, lo primero que yo hago es escucharlos. Algo que aprendí es escuchar a las personas, escuchar sus problemas y tratar de entender cuál es la mejor solución para cada caso. Okay. Hay personas que vienen a nosotros porque a lo mejor tienen que pagar alguna operación de un ser querido. Okay. Hay personas que vienen a nosotros porque tienen el dolor de que están pagando una casa que está abandonada y está vandalizada y ya ellos ya no quieren invertir en ella. Hay otras personas que vienen a nosotros porque su casa está intestada. O sea, la compró su marido, falleció su marido, pero ella ahorita ya no tiene para pagar el juicio sucesorio intestamentario y adjudicarse la propiedad. A lo mejor viven lejos de estas zonas de Toluca y Metepec, Estado de México, que son las que manejamos. Entonces, les incurre en gastos venir y cuidarla. Nosotros les ayudamos valorando cuánto hay que invertir en esa propiedad, cuál es su precio de mercado y les hacemos una oferta. Una oferta clara de cuánto le vamos a recuperar
sobre el valor de la casa, cuánto vamos a invertir en ella y cuánto va a ser nuestra ganancia. Okay. Lo que aprendí en bienes raíces es que siempre hay que hablar claro, con la verdad, con mucha sinceridad y de una manera simple, para que cualquier persona pueda entender lo que hacemos. Si es que aceptan la propuesta, empezamos a invertir en la remodelación, empezamos a gestionar los trámites para que sea una propiedad lista para venderse, la promovemos, encontramos a un cliente, hacemos un contrato de promesa de venta, donde especificamos el precio y el tiempo en que se va a tardar en hacer el proceso, le damos seguimiento a todo el proceso, desde que tramitamos el avalúo, metemos el expediente al Infonavit, aprueban el crédito, lo llevamos a la notaría, citamos al vendedor y al comprador en la notaría para que firmen. Es importante mencionar que siempre el dueño sabe cuál es el precio en que se va a vender la casa, sabe en qué proceso vamos día con día, lo estamos actualizando. Y le ayudamos a evitar los impuestos que se generan por la enajenación o la venta de un inmueble. Ok. Oye, Brandon, ¿y todas las personas, todos los candidatos que tienen ese problema con su casa, son candidatos para ti? No, esto no es para todo. Mira, principalmente aquí jugamos con personas que sí quieran pagar. Que sí quieran pagar, pero algo no les salió bien. ¿A qué te refieres que sí quieran pagar? O sea, que sí estén pagando y que su intención sea saldar la deuda, saldar la casa, vender la casa, saldar su deuda y poder en el futuro adquirir otra casa, o que quieran recuperar dinero en efectivo para otro proyecto que tengan. Ok, ese es el perfil que sí quieres. Sí, ese es el perfil que sí quiero. Lo que no, a las personas que no les puedo ayudar, o sea, las personas que ya llevan más de 2, 3 años sin pagar, que ya su casa está en un despacho de los que me manda el Infonavit y que ya se va a hacer un remate. Esas personas no me sirven. Nuestra solución es preventiva. Ok. Otras personas, sí, esas son las personas a las que podemos ayudar. Ok, ahora, esas personas que sí ayudas, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? Ya se acercaron contigo. Específicamente, ¿cuál es lo que tú haces para desde inicio hasta el cierre o hasta el tema de llegar a ese acuerdo con los clientes? Primero revisamos, mira, es muy parecido a cuando tú vas a comprar un carro. Ok. Ajá. Nosotros vamos a comprar un carro. Lo primero que me enseñó mi papá fue a revisar los documentos, ¿no? O sea, un carro, para encontrarlo bien hay que revisar que tenga su factura original, su tenencia, su refrendo, todo lo que necesita un carro. Igual en una casa, necesitamos revisar primero que tenga su escritura a nombre de la persona que quiere vender, del dueño. Necesitamos revisar su pago del predial, su pago del agua, aunque no los hayan pagado, para poder sacar cuánto se debe. Tiene que estar todo a su nombre. Y necesitamos ver la deuda, ¿no? El estado de cuenta, de ver cuánto les falta por pagar. Porque si tu casa vale 500,000 y tú debes 499, pues es imposible que le metamos más porque el mercado no los va a dar. Y no vamos a poder recuperar nada para ti ni lo que invertamos en ese negocio. ¿Y qué es lo que hacen, Brandon? Porque entiendo que ya revisaron todo el tema de papeleo. ¿Y luego qué sigue? Cuando todo va en orden, ¿qué es lo que sigue? Firmamos un contrato de coinversión, donde nos comprometemos a darles cierta cantidad pactada antes al término de la operación. Y de ahí nosotros empezamos a invertir en la propiedad. Invertir en la propiedad, ¿qué es lo que hacen específicamente? Lo que hacemos específicamente es pagar adeudos de agua y predial si lo hay, tramitar certificaciones para poder vender la propiedad, darle mantenimientos. Muchas veces damos mantenimientos básicos, pintar, impermeabilizar, cambiar muebles del baño. Que eso es lo que le llamamos la remodelación. Esa es la remodelación, que más que remodelación es darle mantenimiento para que esté lista para vender. Condiciones para vender. Ajá. Y después ya entra el proceso de la oferta, de la venta.
¿cierto? Ajá, después entra el proceso de la promoción. Promoción. Ajá, nosotros con un equipo de vendedores que tenemos empezamos a promocionar la casa para venderlo lo más pronto posible. Ok. Encontrando un cliente que tenga una precalificación o un crédito Infonavit, nosotros firmamos promesa de venta. Ok. Le ayudamos a ese cliente a que junte su expediente para inscribir el crédito. Lo que yo llamo inscribir el crédito es que él vaya al Infonavit con un expediente y le den una constancia de crédito que tiene vigencia de 2 meses, donde nosotros tenemos el tiempo para que la notaría haga la escritura. En esa constancia lo más importante es que el Infonavit aparte ese recurso. Ok. Ajá, aparte del recurso de lo que vale la casa, para que el comprador pueda hacer su escritura y después se disperse el pago a la cuenta del vendedor. Ok, ¿y cuánto tiempo se lleva ese proceso de la venta, Brandon? Miren, específicamente para el tema de remodelar y vender propiedades y flipping que estamos hablando, se tarda de 4 meses a 7, dependiendo las características y la complejidad de la operación. Ok. Si hablamos del tema que el dueño está vivo, si hablamos de un juicio intestamentario, se puede tardar hasta 1 año. Ok. Pero si no hay ningún pleito, todos los herederos están, o todos los que tienen derecho están de acuerdo, se tarda 1 año. Si no están de acuerdo, nosotros tampoco tomamos las propiedades. Ok. Hablamos que son casas de interés social, ¿cierto? Si hablamos de casas que están dentro de fraccionamientos, que son de interés social, están hechos para la vivienda y cuentan con escrituras a nombre del que quiere vender. En promedio, el costo de esas casas, ¿en cuánto es lo que le invierten de remodelación y cuánto es lo que realmente está costando hoy una vivienda? Mira, las casas de interés social aquí en Toluca están aproximadamente desde los 500 hasta el 1,200,000. Ok. Ajá. A esas casas por mucho les puedes meter 130,000 para remodelarlas. Ok. Por mucho. Las remodelan, actualizan todos los pagos y las ponen a la promoción. Ajá. Allí es donde empieza el proceso de 4 hasta 7 meses. Sí. ¿Qué pasa después de que se vende la casa? ¿Qué es lo que pasa después? Llegan al acuerdo, su dinero se le da al propietario y el dinero para ustedes lo que acordaron, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Esos porcentajes cómo se valoran o cómo los consideran? Mira, nosotros los manejamos de acuerdo a 3 factores. Ok. Es el costo de la oportunidad. Si nosotros dejamos inversión en ese inmueble, vamos a perder la oportunidad de invertir en otra cosa. Ok. El riesgo que corremos porque algo se atore de la operación. ¿Ok? Y por último, la inflación. Nuestro dinero no va a valer lo mismo ahorita que lo que va a valer dentro de 6 meses. O 7 meses. Entonces, en base a eso, calculamos cuánto nos puede estar generando ese dinero y de ahí le damos una propuesta que sea atractiva para el dueño de la casa. Ok. Porque a él le está pasando exactamente lo mismo. Por no vender su propiedad, está perdiendo dinero por la inflación, está perdiendo la oportunidad de invertir su dinero en otra cosa y está teniendo el riesgo de ya nunca recuperarlo. Ok. Bien, perfecto. Ahora, estos clientes, ¿tú qué estás viendo ahorita que estamos en vivo? ¿Qué le dirías a esa persona que ya se identificó con ese problema y que no ha tomado acción para poder decir, tengo el problema, está mi nombre, estoy pagando, pero no estoy habitando esa casa? ¿Qué le dirías? Primero le diría que el tiempo es dinero y que los problemas cuando se enfrentan es cuando se solucionan. Nosotros, o específicamente yo me comprometo, si ustedes se acercan a nosotros, a valorar su situación, a valorar su inmueble y darles una propuesta para vender su casa, recuperar dinero en efectivo para que continúen otro proyecto y que en determinado tiempo puedan acceder a otro crédito hipotecario y puedan comprar otra casa en una mejor zona que les dé mejores rendimientos que la que actualmente tienen. Y
Perfectísimo. Pues ahí está la oportunidad para las personas que nos están viendo, que efectivamente, pues, si tú eres una persona que tienes problemas con tu hipoteca, creo que esta es una buena alternativa, lo que es el flipping. Ahora, si bien sabemos que hay muchas personas aquí en la zona Toluca-Metepec, Estado de México, ¿cómo llegas a ellos? ¿Cómo te acercas a ellos para que puedan contactarte, para que puedan llegar a ti? La principal por la que hemos llegado es por medio de asesores inmobiliarios. ¿Por qué? Porque los asesores inmobiliarios les ayudan o los asesoran, pero no invierten en las propiedades. Okay. Entonces, nuestro conector es tener asesores inmobiliarios que nos llevan o que captan propiedades. Otra forma es por anuncios en redes sociales, anuncios en los fraccionamientos, en los grupos. Okay. Publicamos videos donde ofrecemos el servicio de si tienes problemas legales en tu propiedad, si si ya no la quieres pagar, si ya no puedes, pero no quieres perder todo lo que has invertido en ella, llámanos. Nosotros valoramos la propiedad y te ofrecemos una propuesta de lo que podemos recuperar. Oye, Brandon, ¿y cuál sería tu diferenciador versus las personas que se dedican a este tema? ¿Y cómo ves o cómo encontramos esa marca diferenciadora en tu empresa? Lo que yo hago diferente a todos es que busco que todas las partes ganemos o tengamos lo que pedimos. Okay. No que yo solo gane, que no solo gane el que compra o que solo gane el que venda. Okay. Sino tratar de solucionar porque hay un problema emocional, hay un problema de calidad de vida antes que un problema inmobiliario. Como te decía, hay mucha gente que nos tocó el caso de una persona que necesitaba para una operación. Entonces necesitábamos darle liquidez rápido. Nosotros buscamos la forma de asumir ese problema, darle la liquidez y cuando se vendió la casa lo recuperamos. Okay. A otras personas pues dicen, oye, ya no le quiero invertir nada a mi casa, está perdiendo el dinero. Lo que ya no quiero es tener ese problema, quiero recuperar algo. Y nosotros hay veces que decimos, oye, ¿qué crees? Nos están ofreciendo 410,000, pero para poder recuperarte algo hay que venderle en 480. Claro. Y nosotros asumimos, no es el cliente ideal, hay que pasar al siguiente. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es que el cliente obtenga lo que está buscando. Claro. Ok. Ahora, hablaste hace un momento de historia y de valores. ¿De dónde viene eso, Brandon? Viene de mi papá, ¿no? O sea, para nuestra familia el respeto es muy importante. Ok. El cumplir lo que prometes. Claro. El ser derecho es yo creo que un valor del que dependemos, ¿no? Yo creo que eso es lo que marcó mi vida, ¿no? Claro. Y digo, qué mejor ejemplo que tenemos aquí con Brandon, el hecho de que identificamos claramente cuál es su diferenciador. Sus valores, la honestidad, el ser auténtico, y eso no lo cambiamos por nada. ¿Vale? Oye, Brandon, cuéntanos un caso de éxito que te venga a la mente. Hay operaciones que en los bienes raíces cada operación trae una historia. Son operaciones que tardan y son operaciones donde está invertido mucho capital, ¿no? Pero hay una operación que marcó mi vida. Cuando yo entré en bienes raíces, lo primero que yo vendí fue terrenos. ¿Por qué? Porque estábamos en pandemia. Entonces no me podía mover mucho en las zonas de la ciudad. Y yo vivo en un pueblo que se llama Villa Cuauhtémoc. Ahí actualmente nos conocemos todos, entonces la forma fácil de entrar en el negocio era vender terrenos de conocidos. Sin embargo, la probabilidad de vender terrenos en efectivo o propiedades en efectivo es baja en comparación de la probabilidad de vender casas por medio de créditos como Infonavit. ¿Viste? El 70% de las operaciones se hacen por Infonavit. Entonces, por referencia de una conocida de mi esposa, llegamos a una casa de un señor en Rinconada del Valle.
Okay. Ese señor vivía en México y había comprado su casa con la esperanza de venirse a vivir para acá, cosa que nunca sucedió. Llevaba 10 años con la casa sin habitar. Okay. Él quería vender, pero tenía un tema delicado. Él todavía debía para Fobiste. Y los créditos Infonavit, por lo regular, con que se venden esas propiedades o créditos bancarios, no pagan créditos Fobiste. Y los créditos Fobiste no paga deuda. Entonces no había forma de venderla hasta que se pagara hasta que se pagara la operación. Hubo un tiempo en que sí se podía, nos asesoramos en ese momento, pero no lo logramos hacer. No logramos hacer que el comprador que ya teníamos pudiera comprar sin pagar la casa. Okay. Nos retrasó el proceso. Nos tardamos casi un año en cerrar una operación. Pero de ahí fue el parteaguas. Cuando cerré esa operación dije, si pude cerrar esta operación que fue tan laboriosa, tan difícil, puedo cerrar la operación que sea. Porque en bienes raíces la paciencia, la constancia, el seguimiento son los que traen los resultados. Y las primeras casas, las primeras operaciones son las más difíciles. Ok. Y allí es donde tú identificaste, esto lo hice y puedo hacer. Y de ahí empecé a identificar cómo se hacían estas operaciones de casas de interés social y los dolores que tienen las personas que a veces viven en otros lugares y tienen aquí una propiedad que les está costando pagar predial, pagar agua, se está devaluando, no le pueden dar mantenimiento y que hay que venderlas y hay que buscar la forma de invertir en otros proyectos o solo en tu calidad de vida, que es importante, ¿no? Porque realmente todo viene de las necesidades básicas, ¿no? Comer, dormir, beber agua. Claro. Buscas las casas o los inmuebles por un medio de seguridad, de darle a tu familia. Okay. Entonces eso es lo que hacemos. Súper bien. ¿Qué buscas en el tema flipping, Brandon? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Qué es lo que quieres llegar a lograr? Lo que quiero llegar a lograr es poder ayudar a que todos esos fraccionamientos en conjunto, ¿qué pasa cuando hay una casa abandonada? Hay problemas, hay gente que la invade, se ve mal, el fraccionamiento como que baja su valor, ¿no? Dices, no, claro, pues hay muchas casas abandonadas, no quiero vivir aquí. Entonces lo que queremos lograr es impactar de una manera buena en la sociedad, ayudando a que esas propiedades, conectarlas con familias, se formen hogares y esas propiedades sirvan para lo que están hechos, ¿no? Para vivir, para darle seguridad a una familia. Claro. Y poco a poco esos fraccionamientos, he tenido la oportunidad de ver zonas que van mejorando, fraccionamientos de interés social, que a veces decimos hay delincuencia, hay vandalismo, y van mejorando. ¿Por qué? Porque las personas que llegan son trabajadores. O sea, la gente que llega, que compra una casa de interés social es un trabajador. Okay. Y una persona que trabaja es una persona constante. Okay. Es una persona que lucha día a día por darle un mejor futuro a su familia. Y yo quiero conectar esas propiedades que ya no están sirviendo o no están dando ese valor para el que fueron creadas, okay, con personas que les proporcionen ese valor. ¿Por qué? Porque ¿dónde se mejoran las sociedades? En la familia. Claro. Entonces, el Infonavit es un instituto creado para eso, para ayudar a que las personas puedan tener acceso a una vivienda. Claro. Mejorar su calidad de vida. Pero que las casas las obtengan las personas que realmente están trabajando, que realmente merecen ese beneficio y que puedan construir, aunque sean lugares sencillos, una familia y una buena calidad de vida. Perfectísimo. Oye, Brandon, ¿dónde ves tu negocio en los próximos años, en el futuro? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo haciendo operaciones, ayudando a muchas personas cada mes. Okay. Así lo veo, soy un hombre de acción y soy un hombre que hoy puede estar aquí con ustedes y mañana puedo estar a lo mejor podando una propiedad, puedo estar trabajando con gente, dándole mantenimiento
Entonces me veo así captando propiedades, dándoles mantenimiento, llevándolas a familias, a personas, y poner nuestro granito de arena como operadores en flipping para mejorar aquellos fraccionamientos que están siendo un poco abandonados porque están lejos de la mancha urbana. Poco a poco se están acercando, pero ahorita todavía hay algunos que están lejos de la mancha urbana. Claro. Oye, dentro de tu empresa no solo eres tú, hay más personas, ¿cierto? Sí, hay... Tu equipo. Ajá, tenemos equipos o socios estratégicos. Ok. Por ejemplo, mi esposa es clave porque ella es la que se encarga de las ventas. O sea, yo soy el proceso captador, ¿no? Llego a las propiedades, genero esa confianza, genero esa comunicación con el cliente. Después, damos mantenimiento. Nosotros tenemos diversos colaboradores, contratistas que remodelan las propiedades. Ok. Mientras hacemos las gestiones para tramitar constancias, certificaciones, pagar predial, pagar agua. Y tenemos otras personas que mediante cursos que damos se unen a nosotros. Como una segunda fuente de ingresos, están promocionando nuestras propiedades y también nos ayudan a llegar a clientes. A llegar a clientes compradores o a clientes vendedores. Y tenemos un aliado comercial, Manuel González, le mando un saludo a Manuel, nuestro evaluador. Él nos ayuda a verificar el precio de mercado de las propiedades y trabajamos con distintas notarías. Ellos nos ayudan a lograr algunas de estas operaciones. Perfecto, o sea, hay toda una estructura, todo un proceso para llegar a que el cliente quede satisfecho con la venta. Sí, principalmente en bienes raíces necesitamos un equipo de poder. Yo creo que en todos los negocios necesitamos, pero en bienes raíces te enseñas a hacer las cosas bien. Porque si no contratas al profesional, no puedes avanzar. Y en cambio, cuando tú abres un restaurante o otro tipo de negocio, eres el todólogo, ¿no? Claro. Y aquí en bienes raíces no se puede tener todólogo. Tienes que tener un equipo de poder. Un equipo de poder. Lo dices claro, el equipo de poder. Oye, Brandon, ¿qué más consideras que necesitas saber la audiencia de Sin Peros del flipping? ¿Qué es lo que no has dicho del flipping para que quede súper claro cuál es el proceso y quiénes son los clientes ideales que buscas? Si tú te sientes apretado financieramente por estar pagando una propiedad que no te gusta y que nunca vas a vivir con ella y que no la estás rentando o que la estás rentando y te está generando más gastos cuando la dejas de rentar, es tu oportunidad de comunicarte con nosotros y vender esa propiedad. No importa si tienes adeudos, no importa si aún debes en tu crédito Infonavit. Eso es lo que me falta decir, ¿no? Muchas veces sí no hay un adeudo. ¿Y hay algún mito en el proceso del flipping que hoy quieras romper? Esos mitos que la gente se crea historias. Sí, por ejemplo, nosotros siempre decimos, oye, gente se comunica conmigo, tengo una casa en obra negra. Ajá, la construí en el terreno de mi abuelito, la construí en un ejido, oye, invierte en remodelarla y venderla. Esas personas, yo qué más quisiera ayudarles, pero no puedo, no se puede. Nosotros, te digo, lo que solucionamos es un problema hipotecario. Ayudamos a gente que tiene las escrituras a su nombre, que debe, a lo mejor sí le debe al Infonavit, pero la casa se puede vender, que está debidamente inscrita en el registro público de la propiedad, que está debidamente inscrita en catastro del municipio donde está la propiedad, que está debidamente inscrita en ODAPAS, que paga agua. Esos son los meetings del flipping. Y hay otro que se llama el elefante blanco. Como te decía, nosotros utilizamos, como en todos los negocios, estudios de mercado, que nos hace un evaluador profesional. Por más que tú le metas acabados de lujo, piso de mármol, canceles, le haces una cópula, pero es en una zona de interés social, no vas a recuperar lo que le invertiste a esa propiedad. Claro. Y tú lo tienes que tener claro antes de meterle tanto. ¿Se va a poder vender a un precio superior? Tal vez sí.
Pero si hay 3 casas y prácticamente son iguales y una me cuesta 850 y otra me cuesta 1,500,000, yo me voy por la de 850 y la remodelo a mi gusto, si yo soy el comprador. Entonces, quitémonos la idea de que flipping es hacer remodelaciones lujosas. Okay. Flipping es revisar cuánto se puede recuperar de la propiedad, arreglarla, darle mantenimientos básicos, pintar, impermeabilizar, cambiar muebles del baño, arreglar algunas losetas y ponerla a la venta. Ahí está. A un precio de mercado. Ahí está, claro, específico. Brandon, la verdad es que me encanta toda esta información que estás dando a conocer. Entiendo que hay mucha gente que sabe o conoce del flipping, sin embargo, con esta charla va a quedar súper claro qué es el flipping, cuál es el procedimiento y quiénes son esos clientes ideales. Brandon, ¿y cómo te localizan o dónde te encuentran? Cuéntanos. Mira, nosotros estamos en redes sociales como Brandon Hernández, trabajamos como marca personal. Ok. En Facebook, en Instagram, en TikTok, y nuestro número donde atendemos es el 72 26 39 05 25. Ok, pues listo, Brandon, la verdad es que me encanta todo esto que tú estás dando a conocer, y para ir cerrando, no voy a dejar pasar a hacerte la pregunta que siempre hacemos en estos episodios de Sin Peros. Para ti, ¿qué es Sin Peros? Para mí, Sin Peros es tomar acción. Algo que siempre me ha caracterizado es que soy una persona que se avienta, que hace las cosas. Eso es acción sin peros. A veces esperamos el momento perfecto, esperamos que las condiciones se nos acomoden y ¿saben qué? Eso nunca va a llegar. La suerte no llega. Tú te levantas a buscar la suerte. Tú te levantas y buscas las conexiones, tú te levantas y buscas los aliados, tú te levantas y trabajas todos los días. Eso es acción sin peros. Ir a buscar que te vaya bien, no esperar que un día por suerte te vaya bien. Porque recuerden que la suerte es cuando el conocimiento y la oportunidad se encuentran. Perfecto. ¿Algún mensaje final? Sé que la mejor forma de solucionar esos problemas que tenemos es aliarnos o buscar ayuda de los expertos. Cada quien es experto en un tema. Si tú te alías con esa persona que tiene el conocimiento y que te puede ayudar a resolver tu problema, puedes generar los resultados que estás buscando más rápido. Perfectísimo. Bueno, pues para la audiencia de Sin Peros, hoy Brandon nos platicó justamente de cómo es el proceso del flipping, dar a conocer esto. Creo que nos va a ayudar a muchas personas, muchas familias que hoy tienen este problema. Así es que tiene una gran oportunidad. Si tú sabes que tienes ese dolor, esa necesidad o ese miedo, es momento de contactar a Brandon. Brandon, te agradezco mucho que hayas acudido a este escenario. Creo que así va a ser, que no va a ser la primera. ¿Estás de acuerdo? Gracias, Luis. Listo. Gracias por compartir el espacio. Aquí estamos. Saludos. Saludos.